del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que bajo tu guía providente, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra, hoy comentando las lecturas del domingo 17º del tiempo ordinario en el ciclo C. Y nos acompaña hoy nuestro hermano Irán Díaz. Bienvenido, Irán. Saludos, gracias por la oportunidad de estar aquí. ¿Cómo está el santuario? Está excelente y siempre invitando a que la persona que guste de la lección divina o quiera profundizar de estos temas visite el Santuario de la Providencia o cualquier otro santuario en Puerto Rico. Aproveche esta oportunidad porque yo entiendo que puede ser de mucho fruto y de mucho beneficio para las personas. Y como sabemos que el programa del tema, lo que vamos a estar discutiendo hoy va a ser de mucho fruto para las personas, complementarlo con una visita a un santuario sería espectacular. Pues sí, el tema de hoy, la petición, la intercesión, la súplica a Dios, que siempre es escuchada. Pues qué mejor hacerlo que por mano de María en un santuario mariano. Exactamente. Así que no se olviden, vayan allá con Irán, vayan con Irán. Bueno, vamos a comentar las lecturas. Tenemos en la primera lectura un texto del capítulo 18 del libro del Génesis, donde, que también es un texto conocidísimo, ante la amenaza del Señor que va a destruir a Sodoma y Gomorra por los pecados gravísimos que allí se cometen, pues Abraham intercede y vemos a Abraham negociando, un negociador allí con Dios, ¿verdad? ¿Por qué la destrucción de Sodoma y Gomorra? Bueno, primero por los pecados gravísimos, pero uno puede decir, bueno, pero ¿por qué tienen que pagar justo por pecadores? Es que en la mentalidad semita, en la mentalidad judía, ellos entendían que había una responsabilidad colectiva. Es como cuando el pueblo va al destierro. Pues obviamente no todos eran pecadores, no todos habían faltado a la ley, pero quizá una mayoría. Pero bueno, y a todos les tocó la misma suerte. Entonces ellos pues entendían eso de esa manera. Hay una responsabilidad colectiva y aunque en Sodoma y Gomorra, que de hecho habían inocentes, que son los que en definitiva se salvan, que Dios los saca, el ángel los saca, a Lot y su familia, los saca de Sodoma y Gomorra antes de la destrucción, o sea que habían inocentes, pero ellos entendían que era normal porque había una especie de solidaridad en el pecado. Es decir, como nos afecta a todos y de alguna manera pues era tan grande, al judío le parecía normal que se pudiera destruir todo el mundo junto, ¿verdad? A nosotros eso nos choca un poco. Decimos, bueno, pero espérate, ¿y por qué tienen que pagar justo por pecadores? Claro, en aquel momento también, para colmo, pues la destrucción era el final y bueno, una gente que había estado allí en una ciudad como esa, pecadora, pues iba al lugar de los muertos, o sea, no tenía cabida en la presencia de la gloria y de la bienaventuranza de Dios. Entonces, claro, nosotros sabemos que aunque en esta vida un pecado de otros, un pecado social, por ejemplo, acarree, vamos a suponer en el caso de una guerra, y uno muera siendo inocente, ese no es el fin, porque las cosas no se acaban aquí. ¿Okay? Dios siempre tiene en la otra vida la justicia, le da a cada uno según sus obras. Padre, y destacando ese mismo punto de vista, entonces podemos interpretar que lo que hace Abraham es a la inversa, utilizando el mismo argumento, utilizando la santidad para la salvación entonces de todo. Sería un punto interesante, ¿verdad?, en ese proceso de atreverse, utilizando ese mismo argumento de que, así es, pues entonces utilizando, si hay una cantidad de justos, pues entonces la salvación también de los demás se puede dar, ¿verdad? Sí, es interesante eso. O sea, él dice, bueno, pero si los inocentes quedan condenados por el pecado de los malos, pues oye, pero si hay por lo menos unos justos, una gente que son buenos, que no han obrado mal, ¿no servirá eso para contrarrestar el pecado de los otros, para evitar que se destruya Sodoma y Gomorra?
Y entonces ahí es que entra la negociación, ¿verdad? Y sabemos que va bajando 50, 40, qué sé yo, 40, 35, 25, 20, 15, hasta que por fin, bueno, y si hay 10 por lo menos. Y bueno, ahí ya no se atrevió a bajar más. Curiosamente, no sé por qué, pero bueno, si hay 10. Y entonces el Señor le dice, bueno, si hay 10, sí. Si hay 10, si encuentra 10 justos, no destruyó Sodoma y Gomorra. Pero sabemos que lo destruyó, quiere decir que no habían 10. Pero salió Lot, que no sé cuántos serían, a lo mejor eran 8, pero bueno, no eran 10. Y como la negociación había sido con Abraham con 10, pues como no habían 10, pues Sodoma y Gomorra se fue. Pero Dios sí honró el salvar al justo y que no se fuera junto con el pecador, porque sacó a Lot y a su familia antes de enviar la destrucción a Gomorra y a Sodoma y a Gomorra. O sea que sabemos que esto también es figura de algo que se lleva a plenitud en el Nuevo Testamento y en Cristo. Y Cristo nos aclara perfectamente bien que cada uno de nosotros va a responder por sí mismo, por sus pecados. O sea, vamos a ser juzgados según nuestras obras, según el amor a Dios y al prójimo. De uno. No soy responsable del otro. O sea, soy responsable de ayudar al otro, que eso sí puede ir en contra mía, pero no soy responsable del mal que el otro haga si persiste en su mal, sino que yo le advierto y ya, y si el otro está mal, pues él asumirá las consecuencias de sus actos, yo asumo las de los míos. ¿Okay? O sea que no es que esté deslindado completamente, porque sí yo tengo la obligación de corregir, de acompañar, de ayudar, de perdonar, en fin, hay toda una relación de amor con el prójimo que está envuelta en mi destino eterno. Pero no es que el otro, porque sea pecador y yo no, pues yo tengo que pagar, eso no. Padre, viendo eso, así como usted lo está diciendo, de la responsabilidad que tenemos con el prójimo, le podemos decir a la audiencia que es nuestra responsabilidad entonces interceder por ese prójimo en nuestras familias, en nuestro entorno, en nuestra comunidad, que no es algo que es de ahora, sino que es algo que viene, lo estamos viendo en la primera lectura de hoy. Estamos llamados entonces a llevar a cabo ese ejercicio de interceder ante Dios, así sean 50, 45, así lo vayamos bajando, ¿verdad?, en nuestro entorno, Padre. Definitivamente, hay que interceder. La oración de intercesión es muy poderosa, es decir, fíjense ustedes por qué la iglesia, por ejemplo, en todas las misas se reza por el Papa y por el obispo de la diócesis. Es oración de intercesión. Porque el peso, la carga, la responsabilidad que tienen es tan y tan y tan grande que no pueden hacerlo solos. Necesitan el pueblo de Dios detrás orando. Porque muchas veces para ciertas cosas se busca, por ejemplo, la intercesión de los santos, santuarios marianos, donde se le pide a la Virgen, la misma Virgen que ha pedido la consagración, por ejemplo, del mundo a su Inmaculado Corazón. ¿Por qué? Bueno, porque es una manera de interceder unos por otros, pedirle al Señor, Señor, apiádate de el pecador, apiádate de mí que también soy pecador, apiádate de esta situación en atención a los méritos de, obviamente, Jesucristo, pero también de los santos, de la Virgen María, etcétera, ¿no? Y el pueblo de Dios, pues cuando pide, tiene poder, y cuando se celebra la Eucaristía se pide por el Papa, se pide por el obispo diocesano. Importantísimo eso, no falta en ninguna misa, pero es por eso, es una oración de intercesión. Aparte de que intercedemos, como tú sabes muy bien, por los vivos y por los difuntos, que eso ya es estándar también, eso está siempre en todas las misas, pero y por las intenciones que sean cotidianas, o sea, que sean relevantes en el momento que se está celebrando la misa, ahí está la oración de los fieles, ¿no? Es oración de intercesión, que es muy importante y que fue, como tú muy bien dices, lo que hizo Abraham. No tuvo un buen resultado, pero bueno, él lo intentó. Pero también refleja la vida diaria del día a día, que no sé necesariamente todo lo que uno está pidiendo intercesión posible vaya en la voluntad de Dios o esté en ese sentido. Y eso no debe ser una razón para entonces nosotros no seguir hacia adelante pidiendo. No hay que desanimarse porque Dios, si concede o no concede, o concede parcialmente, o concede otra cosa diferente, siempre lo que Él da es lo mejor. Y es lo que nos interesa, es lo que nos hace, es lo que es un bien para nosotros. Nosotros tenemos que tener esa fe absoluta. Es decir, cuando yo pido según lo que yo creo.
Pero el hecho de que no me lo dé o no me lo dé de esa manera o no me lo dé cuando yo lo pido, no quiere decir que Dios me falló. Quiere decir que yo no estoy pidiendo rectamente. Que yo, como no tengo el panorama completo como lo tiene Él, pues pido en base a lo que yo veo. Pero si yo viera lo que Él ve, yo haría o daría lo que Él dio o lo que Él da. Así que esto es importante. No hay que desanimarse, no hay que desanimarse. Okay. No hay que desanimarse. Mientras nos mantengamos confiando en el Señor y haciendo lo que Él nos pide, no hay que desanimarse por nada, por nada. Él está en control. Esto es bien importante. Hablemos un momentito de la carta de San Pablo a los Colosenses, que es la segunda lectura de hoy, tomada del capítulo 2. Es una lectura cortísima también. Básicamente dice que por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y hemos resucitado con Él, por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó entre los muertos. Un poquito el tema que habíamos visto ya antes, cuando hablamos de Colosenses 1, si Cristo es cabeza de la iglesia y primogénito, bueno, pues entonces de la misma manera que es el primero que resucita, pues de la misma manera va a resucitar los miembros del cuerpo del cual Él es cabeza. Entonces, ese cuerpo ha sido sepultado con Cristo, pues si ha sido sepultado con Cristo, va a resucitar junto con Él. A los muertos por el pecado y la incircuncisión de la carne, Cristo cabeza nos vivifica mediante su sacrificio en la cruz, su misterio pascual, su pasión, muerte y resurrección. Dice Pablo, cancela la nota de cargo que nos condena con sus cláusulas contrarias a nosotros, la quitó de en medio clavándola en la cruz. Una manera gráfica de expresar que esa enemistad que nos acarreaba con Dios, el pecado personal, pues Cristo la borra, perdona nuestros pecados, basta que los pidamos. O sea, no es automático, porque es una gracia, es un don. Y los dones hay que recibirlos, si no, no se tienen. O sea, los dones no se le empujan así a la gente por la cabeza, sino que Dios lo quiere dar, pero yo lo tengo que querer recibir. Si no lo quiero recibir, pues no lo tengo. Entonces esto es importante. Hay gente que dice, no, Dios siempre me perdona, ya estoy perdonado. Bueno, no, Dios siempre te perdona, pero tú lo has recibido. ¿Has hecho lo que tenías que hacer para que Él te pueda perdonar? Porque Él te quiere perdonar, pero una cosa es que Él te quiera perdonar y otra cosa es que tú te quieres dejar perdonar. Son dos cosas distintas. Si yo no me quiero dejar perdonar, por las razones que sean, no sabemos, no vamos a juzgar, pues no estoy perdonado. O me arriesgo a no estar perdonado, no tengo la certeza, porque si no he acudido a una confesión, a un sacramento de la confesión, y tengo pecado grave, o aunque crea que no tenga pecado grave, hace meses y meses y meses y meses que no voy, ¿quién sabe? Entonces, Él me quiere perdonar, ¿no? Así que esto es bien importante. Tenemos que dejarnos dar por Dios. Yo sé que es lo más difícil, lo más fácil es uno ir y buscarlo, pero lo más difícil es que dejárselo dar, porque dejárselo dar es un acto de humildad. Uno tiene que decir, bueno, yo sé que yo no valgo, yo no puedo, pero no importa porque Dios, que sí puede, me ama y yo me dejo amar. Entonces, dejarse amar es dejarse perdonar, ir y buscar el perdón. Dejarse amar es dejarse alimentar, ir y buscar la Eucaristía. Dejarse amar es ir y buscar a Cristo en el silencio, en la oración, en la Escritura. Lo que decimos tantas veces, dejarse amar es amar al prójimo con los dones que Dios me da. Me estoy dejando amar con esos dones, los estoy utilizando. Y a la misma vez estoy amando a Dios porque los estoy utilizando para lo que Él me los dio. O sea, esto es importante, ¿no? Padre, como usted muy bien dice, o sea, Dios, yo creo que desde el sacramento de la reconciliación está dispuesto a darnos el perdón, pero si nosotros no asistimos o no tomamos la decisión de ir entonces a querer participar del sacramento, pues es complicado el que podamos dejar, como usted dice, dejarnos, tenemos que permitirle, dejarnos recibir en ese sentido. Y también, al igual, esta lectura de Pablo resalta un punto bien interesante, al igual como Abraham trajo el punto de que por unos pocos de santidad se puede salvar todo el pueblo, en este caso por el bautismo y por la muerte de Jesucristo, pues entonces también implica la salvación a la que tenemos. Pero como usted dice, no llega automático, pero está ahí ese don. Está para nosotros, porque efectivamente lo que dice tiene mucha razón. De la misma manera que la primera lectura nos mostró el caso de los justos, que no alcanzaron los 10, pero un solo justo, que es Cristo, bastó para el perdón de los pecados de todo el mundo. De todo el mundo. Entonces, claro, el tema es, estamos perdonados.
es lo que hablábamos, creo que fue la semana pasada o la anterior, la redención objetiva. O sea, el sacrificio de Cristo no le falta nada, ha perdonado todos los pecados, ha hecho todo lo que tenía que hacer y cumplió la voluntad del Padre hasta las últimas consecuencias. El tema es que esa redención objetiva llegue a cada uno de los miembros del cuerpo del cual Él es cabeza. Correcto. La cabeza ya hizo lo que tenía que hacer, pero la cabeza no puede obligar a los miembros del cuerpo. Tienen que aceptar libremente ese don que Él les hace de la redención, que es lo que estamos hablando. Y sí, con la redención de Cristo basta y sobra, pero hay que aceptarla. Lectura corta pero profunda. Sí, siempre es así. Estas cositas siempre, estas lecturas cortitas siempre tienen... Profunda. Tiene sustancia, obviamente, tiene sustancia. Aquí estamos... Vamos a pasar entonces a comentar un poquito el Evangelio. El Evangelio es interesantísimo porque es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro que, bueno, sabemos de memoria, recitamos... Yo no sé cuántas veces al día recitamos el Padre Nuestro. Obviamente cuando rezamos el rosario, por lo menos 5 veces, 6 veces, en verdad, si hacemos las oraciones después por el Santo Padre, etc. Es decir, en la misa se recita Padre Nuestro, no hay una misa donde no se rece el Padre Nuestro. Así que, fíjense qué interesante que nos trae, estamos en el ciclo C y por lo tanto la lectura está tomada del Evangelio de Lucas. Y Lucas es el Evangelio que, entre otras cosas, ¿verdad? El Evangelio que se conoce por la misericordia, pero también otra característica sobresaliente de Lucas es el tema de la oración. Cristo en Lucas siempre está orando, siempre está en un clima de oración. Comienza en el templo de Jerusalén, en la oración, cuando está Zacarías ofreciendo, termina con los 12 bendiciendo a Dios en el templo, después de la ascensión. Jesús en los momentos clave de su vida, antes de escoger los apóstoles, antes de ser bautizado, antes de la pregunta que le hace a Pedro, que con Pedro lo confiesa, tú eres el Hijo del Dios vivo. Cristo está en oración. Antes de la transfiguración, Cristo está en oración, que no lo está en los otros relatos. En los otros sinópticos de la transfiguración, simplemente Cristo sube al monte y se transfigura, pero en el de Lucas, Cristo está orando cuando entonces se da la transfiguración. O sea, es interesante cómo Lucas enfatiza por activa y por pasiva el tema de la oración de Jesús. O sea, que Jesús, que está en visión directa del Padre, porque es uno con Él, y sin embargo está en oración, o sea, está ensimismado, está metido en el Padre todo el tiempo. Y yo creo que esa fue la impresión que tuvo que haber causado en los apóstoles. Sí. Por eso le dije, enséñanos a orar, porque... Sí, lo vieron, que tiene que haber sido sobrecogedor, ver a Jesús orar. Tan es así que ellos no lo interrumpen, sino que esperan a que termine. A que termine, ok. ¿Verdad? El texto mismo lo dice. El texto mismo lo dice, que no lo interrumpieron, sino que cuando terminó de orar, ellos se quedaron allí mirando aquello, y cuando terminó de orar le dijeron, enséñanos, por favor, que nosotros también queremos eso mismo que tú tienes, eso mismo que tú haces. O sea, que esperaron a que él terminara, porque eso tenía que haber sido. Imagínense el silencio ese de Cristo en contemplación con su Padre. Bueno, es el cielo en la tierra. O sea, pensemos en eso. Sí, sí. Tiene que ser una cosa tremenda, ¿no? Uno está acostumbrado a que no, Jesús oraba y los discípulos lo vieron orar, le pidieron el Padre. No, pero eso, uno se mete en esa escena y dice, bueno, yo estoy mirando aquí ahora mismo, cierro los ojos y veo a Jesús de cara al Padre orando. ¿Cuál sería la expresión en su cara? ¿Cuál sería la postura de su cuerpo? ¿Se le escaparía alguna palabra? ¿Qué diría? Es decir, wow, Cristo orando a su Padre, es su Padre, es Dios igual que Él. Tremendo, ¿no? Bueno, entonces, claro, le piden que les enseñe a orar. Y Jesús entonces, pues, ¿qué les enseña? Pues la oración del Padre Nuestro. Que, como ustedes saben, hay 2 versiones. Está la versión de Lucas, que es la que leemos este domingo, y está la versión de Mateo, que es la versión más larga, que son 7 peticiones. ¿Por qué son 7 peticiones en Mateo? Porque Mateo está escrito para los judíos y el número 7 es perfecto, simboliza lo perfecto. Entonces no podía tener 5, ni 4, ni 3, ¿verdad? En Lucas tiene 5 peticiones. Dice lo mismo, pero lo dicen 5 peticiones. En Mateo lo dicen 7, porque tiene que ser lo perfecto. O sea, cuando Cristo enseña a orar, enseña la oración perfecta. Pues para decir que es la oración perfecta, tienen que decir que tiene 7 peticiones. En Mateo tiene 7 peticiones, que de hecho es el Padre Nuestro largo, que es el que rezamos nosotros ordinariamente.
Pero este es un Padre Nuestro más corto que tiene 5, pero que el contenido es el mismo. En esencia. O sea, el contenido es el mismo, no es que diga cosas diferentes, es que dice lo mismo. Entonces, podemos poquito a poco aquí un poquito mencionar, a ver hasta donde nos dé el tiempo, no sé cómo andamos de tiempo en el programa, pero las distintas peticiones del Padre Nuestro, ¿verdad? Santificado, primero Padre Nuestro, obviamente quiere decir que somos sus hijos. Lo podemos invocar como Padre y lo debemos invocar como comunidad, porque fíjate que no dice Padre mío, sino Padre Nuestro. Así que ya nos pone en comunión a nosotros. Si no estamos en comunión entre nosotros, no podemos decir Padre Nuestro. O sea, si yo tengo algo contra ti, yo no puedo decir Padre Nuestro. Pues hacemos como el hijo pródigo. Bueno, ese es hijo tuyo, pero mío, no es hermano mío, ese es hijo tuyo. Entonces no puedo decir Padre Nuestro. Así que yo para poder decir Padre Nuestro tengo que estar en comunión con los demás. Tengo que sentirme hermano con los otros para yo decir Padre Nuestro, somos hermanos. Eso es lo primero. Luego dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir santificado sea tu nombre? O sea, que tu nombre se manifieste santo, es lo que está diciendo. ¿Y qué cosa es que se manifieste santo? Que se manifieste la santidad de Dios. Pues, ¿cómo se manifiesta la santidad de Dios? En su obrar. En su obrar se manifiesta la santidad de Dios. Así que, ¿y cómo se va a manifestar el obrar de Dios? Pues lo que estamos pidiendo en el Padre Nuestro es que su obrar se manifieste a través nuestro. Que el que vea nuestro obrar, vea nuestra vida, diga, Dios es santo. De esa manera santificamos el nombre de Dios. Recuerden que el nombre es el ser y el obrar de la persona. Para el judío el nombre es el ser y el obrar de la persona. Así que el nombre de Dios es Dios. Así que santificado sea tu nombre quiere decir que tú te muestres, que tu santidad se muestre, que tú te muestres santo. Pero ¿cómo te vas a mostrar santo? A través nuestro, actuando en nosotros. El que nos ve a nosotros dice, Dios es santo, y santifica su nombre en la expresión judía. Bueno, entonces, venga tu reino. Otra vez, son aspectos de la misma cosa, porque si estamos santificando el nombre, estamos haciendo la voluntad de Dios y se está manifestando que, o sea, si nuestras acciones son todas corresponsables, hablando en nuestro lenguaje, o sea, que son todas acciones humano-divinas, porque son voluntad de Dios cumplida por nosotros, por lo tanto la acción es de Dios y es mía. Esa acción que santifica el nombre de Dios, que manifiesta la santidad de Dios, hace presente su reino. Porque, o sea que donde el nombre de Dios se santifica, su reino viene. Son aspectos de la misma cosa, pero van juntos. O sea que no se puede separar. O sea, no es que yo pueda, que venga su reino y que no se santifique. No, no. Si se santifica, está viniendo el reino. Si está viniendo el reino, a ese sitio está el nombre. ¿Y qué quiere decir venir el reino? Quiere decir que Dios reine. ¿Y dónde reina Dios? Donde se cumple su voluntad. Fíjense que es la misma idea, pero dicho de otras maneras. ¿Ve? Para que es una manera de recalcar, porque estamos recalcando de dos maneras distintas, con unos matices más o menos, la misma idea, que es la idea de que la voluntad de Dios la hagamos nosotros y haciéndola, esa acción es de Dios y nuestra, manifiesta la santidad de Dios y hace presente su reino. Eso es lo que estamos diciendo. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ok, ya sabemos que la de Mateo dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pero es que es la misma cosa, porque para que venga tu reino tiene que hacerse su voluntad y para que se manifieste su santidad es porque estamos haciendo su voluntad y se ve en nuestra vida que Dios es santo. Otro matiz más, o sea que por eso digo, el contenido es el mismo. Y entonces pasamos a la segunda parte del Padre Nuestro, que siempre la primera parte es lo referente a Dios, la segunda parte es lo referente a nosotros, más bien. Es decir, le decimos, danos cada día nuestro pan cotidiano, dice la versión de Lucas, danos hoy nuestro pan de cada día en Mateo. ¿Qué pan cotidiano le estamos pidiendo a Dios? Porque para poder hacer su voluntad, vivir de acuerdo con manifestar su santidad, hacer presente el reino, todas estas cosas que hemos venido diciendo, pues obviamente tenemos que estar vivos y tenemos que sostenernos en la vida. Entonces le decimos que ese sostén en la vida, quien nos lo da es Dios, dánoslo cada día. O sea, no me des lo que necesito para los próximos 20 años, sino dame cada día el pan de ese día. Eso es lo que estamos diciendo.
Dame este día el pan de hoy. Dame el pan cotidiano es el pan de hoy. Correcto. Así que danos cada día el pan cotidiano, el pan para hoy. O sea, y el pan es el pan que nos sostiene corporalmente y que nos sostiene espiritualmente. La Eucaristía también. Los dos panes, necesitamos los dos panes. Y luego está el tema del perdón de los pecados. Perdónanos los pecados. O sea, sosténnos en la vida, perdónanos los pecados, porque sin eso no tenemos vida, porque somos pecadores, estamos constantemente cayendo y necesitamos que tú nos perdones. Y nos perdonas porque también nosotros perdonamos. Perdónanos para que perdonemos y perdonamos porque hemos perdonado. Y es una dinámica de yo perdono, tú me perdonas y yo perdono. ¿Verdad? Esto es importante porque dando es como se recibe, como dice la oración famosa de San Francisco. Y finalmente no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación, significa no dejes que la prueba supere la fuerza que hay en mí porque pues me voy a cocotar, me voy a caer y entonces voy a quedar. Así que no dejes caer en la tentación. La tentación va a estar, porque Cristo fue tentado. El asunto es que la tentación no supere las herramientas que yo tengo para vencerla. Y obviamente la primera herramienta que yo tengo para vencerla es la gracia de Dios. Y la segunda que yo tengo es mi voluntad que refuerza y apoya esa gracia que Dios me ha dado. Para yo decir, no voy a caer en la tentación, no voy a coger ese camino que me están proponiendo. Bien, hay una serie de cositas más que le invitamos, se nos acabó el tiempo, hay que invitar a los televidentes a mirar ahí los ejemplos que pone Jesús de los padres, los niños que le piden algo, pero no, ya, se nos acabó el tiempo, siempre nos traiciona. Les invito a ir al sitio web de la parroquia Cristo Redentor, pacrired.org. Allí van a encontrar el enlace para ver este video, para ver video podcasts, donde está comentado, leído el comentario de las lecturas, un comentario un poquito más extenso, con más detalle. Como les digo, siempre en el aire se nos quedan cosas que no podemos decir y allí lo encuentran. Y en la descripción de los videos pueden encontrar el enlace para descargar el comentario escrito, que siempre son 2 o 3 páginas, que puede ser muy útil para estudiar o para círculos de estudio, porque preparen la palabra para el domingo siguiente. Bien, vamos a agradecerle a Irán su presencia, desearle mucho fruto en el santuario y a despedirnos de nuestros televidentes con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.